Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día. Hoy vamos a compartir acerca de los vallados. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, la palabra de Dios dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Lo mismo en Proverbios capítulo 22, versículo 5 nos dice exactamente lo mismo, aunque de otra forma. Dice: espinos y lazos hay en el campo del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Lo que está haciendo la palabra de Dios acá es comparar nuestro corazón con un campo y los límites que ponemos para guardar nuestro corazón como un vallado. La palabra en Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos recuerda que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Y eso qué significa? Que le pongamos límite a lo que va a entrar a nuestro corazón. Lo que entra en nuestro corazón entra por nuestros pensamientos, por nuestros ojos, por nuestros oídos, por lo que hablamos, por las personas con las que andamos, por los lugares a donde vamos, por las actitudes, las motivaciones que tenemos, por los modelos que estamos siguiendo. Hay muchas puertas para nuestro corazón, pero todas esas puertas necesitan estar aportilladas para evitar que por ahí penetren las serpientes, que por ahí penetren todas las obras de las tinieblas que quieran lastimar nuestro corazón y robarnos la vida plena, la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra, cuando dice la palabra en Eclesiastés 18, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente, significa que las serpientes se esconden en lugares ocultos, como los vallados. Los vallados son los cercos que se levantan y se forman de tierra apisonada o de bardas, estacas, etc. También significa un montón de paja, ramas y otros objetos que arrastra un río en su crecida. Por extensión, el vallado es un montón de paja, ramas y otros objetos. Eso es algo que se pone, el vallado en el oriente es algo que se pone alrededor de un jardín o de un cultivo para protegerlos. Se pone alrededor de lo que está vivo y o de lo que es precioso para las personas. Llevando esto al ámbito espiritual, las cosas preciosas que nosotros tenemos en nuestras vidas es nuestra relación con el Señor, nuestro corazón, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras relaciones, nuestra integridad, nuestra pureza, nuestro llamado, etcétera. Y todas esas cosas necesitamos protegerlas, porque si el vallado no está sólido, no está fuerte, si los límites no están bien puestos, la palabra de Dios dice que por ahí se pueden colar las serpientes, las obras de las tinieblas. La palabra nos enseña en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 al 12, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué está diciendo la palabra acá? Dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, que quieren robarle al alma esa vida abundante. Es lo mismo que quieren robarle al corazón, la posibilidad de producir esa vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, necesitamos apartarnos. ¿Y qué es apartarnos de los deseos carnales? Apartarnos de los deseos de autocomplacencia, autogratificación, autoexaltación, autodeterminación, libertinaje, etcétera. Y no solo apartarnos nosotros, sino apartar a nuestras familias, guardar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras relaciones de todo ese tipo de cosas. Los vallados en realidad son los límites
en cuanto a lo espiritual, son los límites que ponemos a lo que puede entrar y a lo que no puede entrar en nuestro corazón, en nuestras relaciones, en nuestros hijos y todo. Y el construir esos límites implica dedicación, implica esfuerzo. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos en la gracia de Dios. También la palabra de Dios dice que el reino de los cielos hasta ahora sufre violencia y solo los esforzados y valientes lo arrebatan, y que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y parte de ese esfuerzo que necesitamos hacer es poner límites a lo que permitimos que las otras personas hagan con nosotros, y que obviamente también es un límite que nosotros nos ponemos en cuanto a nuestra relación con los demás. En Mateo capítulo 7, versículo 12, Jesús nos enseña el principio de la que se llama el principio de o la llave de oro del reino, que es que no que hagamos a los demás, que hagamos con los demás aquello que nosotros queremos que hagan con nosotros. Pero ese principio también tiene una derivación, y es: no le hagamos a los demás lo que no queremos que los demás nos hagan a nosotros. Esa es una ley de reciprocidad. De tal manera que lo que nos está diciendo la palabra acá también es que necesitamos ponerle límites a los demás en cuanto a lo que permitimos que ellos hagan con nosotros, y también esos límites son los que nos van a impedir que nosotros hagamos con los demás lo que no queremos que nos hagan con nosotros. Y todo ello se refiere fundamentalmente a la maldad, a la tentación, al pecado, al peligro, a todo a todo lo que nos puede dañar la vida y el crecimiento y el avance que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Algunas personas piensan que poner límites a los demás es una falta de misericordia, pero déjeme decirle que Dios nos pone límites a cada uno de nosotros. Toda la palabra está llena de límites, todos los principios, mandamientos, instrucciones que Dios nos da son los límites que Él nos está poniendo en la relación con nosotros, para que nosotros podamos tener vida abundante, vida plena, vida en victoria, y para que podamos tener una relación, principalmente una relación fluida con Él. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 55 que nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Entonces Dios está poniendo los límites en nuestra relación para que nuestra relación con Él fluya. Cuando nosotros transgredimos esos límites, nos enfrentamos a consecuencias. La palabra de Dios lo dice muy claramente en el libro en Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué significa todo esto desde la perspectiva de nuestra relación con Dios? Dios puede perdonar, y de hecho lo hace. Dios perdona nuestros pecados, pero nosotros vamos a enfrentar consecuencias de esos pecados, y parte de esas consecuencias es corrupción. Parte de esas consecuencias es que si no tenemos esos límites, vamos a afectar nuestra relación con el Señor. Él nos va a seguir amando, vamos a seguir siendo hijos de Él, pero nuestra fluidez en la relación con Él va a ser afectada. De la misma manera, cuando las personas nos hacen algo que no nos gusta, algo que no está dentro de los parámetros que nosotros esperamos de una relación con otra persona, eso nos va a dañar, y al dañarnos perdemos vida eterna. De la misma manera que al dañar con nuestra relación con Dios nos perdemos bendiciones de vida eterna que Él quiere depositar en cada uno de nosotros. Recordemos que el día de hoy usted y yo ya tenemos vida eterna, no tenemos que esperar a la eternidad para tenerla. Usted y yo ya nacimos de nuevo, y ya nacimos de nuevo a la eternidad. Lo que hoy tenemos es una vida eterna que todavía está imperfecta, o que todavía en algunos aspectos es imperfecta, porque todavía en nosotros está la carne, y la carne muchas veces nos afecta
o nos impide vivir esa plenitud de vida eterna, pero no quiere decir que no la tengamos desde ya, en la medida en la que protegemos nuestro corazón de la maldad, de los peligros, de las tentaciones, del pecado, de la carne, de los deseos mundanos, etcétera. En esa misma medida vamos a vivir vida abundante, de nuestro corazón va a manar vida abundante, vida eterna, vida plena, vida en bendición, vida en victoria. Necesitamos poner límites. Hay personas que cuando le hacen un daño a uno y uno los enfrenta, lo que le dicen es: pero y no que sos cristiano, y el amor y la misericordia y todo lo demás. El amor y la misericordia no son una razón para que no pongamos límite. Dios es el que más nos ama, Dios es el que más misericordia tiene con nosotros, Dios es el más benigno, Dios es el que tiene mayor gracia para con nosotros, y sin embargo Él nos pone límites. Cuando nosotros no ponemos límites, pretendemos ser más misericordiosos y que Dios, y eso es imposible. Nos estamos equivocando. Necesitamos ponerle límites. Dios nos pone límites a nosotros. Nosotros debemos ponernos en primer lugar límites en cuanto a cómo nos vamos a relacionar con las demás personas, qué es lo aceptable de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de la forma de relacionarnos con los demás, y qué es inaceptable. Y de la misma manera, esos mismos principios que nosotros estamos estableciendo de nosotros hacia los demás es lo que los demás también deben respetar en nosotros, y cuando transgredan ese límite, pues hay que ponerles un freno. Cuando los hijos del sacerdote Elí, en el primer libro de Samuel, en los primeros 4 capítulos, los hijos de Samuel eran pecadores, estaban, a pesar de tener el llamado al sacerdocio y de ejercer el oficio sacerdotal, eran pecadores en abundancia. ¿Y cuál fue el pecado que Dios le imputa a Elí? Es que él no estorbó el pecado de sus hijos. Usted y yo, eso significa no les puso límite. Y eso significa, y es una enseñanza para nosotros, que debemos ponerles límites, debemos poner límites en nuestra relación con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y con todas las personas a nuestro alrededor. La misma palabra de Dios, por ejemplo, con respecto al cónyuge, en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, versículo 11, cuando se refiere a la mujer virtuosa, dice que el corazón del hombre, el corazón de su esposo, está en ella confiado, porque ella le hace bien y no mal. Y eso quiere decir, la esposa está cuidando el corazón del esposo. De la misma manera, los esposos deben cuidar el corazón de la esposa. Y si eso es con la esposa, igualmente es con los padres, con los hermanos, con los hijos, con los familiares, la demás familia, y con las amistades. No se trata de abrirles el corazón sin límite para que hagan lo que sea, e incluso que les permitamos pisotear el corazón. Ni Jesús lo hizo cuando estuvo acá en la tierra, aun cuando Él permitió que lo juzgaran y lo condenaran, porque ese era el ministerio que Dios le había delegado para que el precio de nuestros pecados. Pero sin embargo, en los demás momentos Él puso freno y le puso límites a lo que podían hacer las personas o no. De tal manera que vamos a tocar este tema en posteriores perlas de la palabra, pero una de las cosas que en primer lugar necesitamos estar claros y convencernos de lo que dice la palabra de Dios, y convencernos a nosotros mismos, es de que necesitamos poner límites. Cuando a usted le rechazan, cuando a usted lo calumnian, cuando a usted le ponen y hacen chismes, cuando hablan mal de usted, cuando le hacen un daño
traición, le roban, etcétera, es porque no hemos puesto límites y eso daña nuestro corazón. Dice la palabra que no permitamos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios. ¿Y por qué son las raíces de amargura? Porque hemos descuidado nuestro corazón, no hemos puesto límites y hemos permitido que otras personas hagan cosas que amargan nuestro corazón y eso nos está impidiendo alcanzar la gracia de Dios. Recordemos lo que dice Eclesiastés 18: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Y qué significa aportillar? Significa descuidar el vallado, descuidar esos límites. Así como uno le pone límites a la propiedad física, le debería poner un límites también a la propiedad más esencial que tenemos, que es nuestro corazón. Y aportillar el vallado significa descuidar, y dice que si aportillamos el vallado, si descuidamos el vallado, lo morderá la serpiente. Y la serpiente representa toda la maldad, todo el pecado, la tentación, el dolor, la angustia, la ansiedad, la frustración, la decepción, el desánimo y todas las emociones negativas que podemos experimentar como resultado de la carne. Entonces necesitamos poner esos límites. Hay mucha gente herida, y encima de todo, a veces cuando otro cristiano ministra a una persona que está herida, lo que le dice es que tú tienes que aguantar todo, tú tienes que soportar todo, porque el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, no le hace mal a nadie. Pero poner límites no es hacer ningún mal. Dios es la mejor representación, o la más excelsa representación del amor, y sin embargo Dios nos pone límites, y nos pone límites, y eso significa que cuando la palabra de Dios habla de soportar, de aguantar, no se está refiriendo a malos tratos, no se está refiriendo a pecado, no se está refiriendo a abuso, no se está refiriendo a nada de eso. De hecho, cuando el pueblo de Israel se desvió totalmente de los caminos de Dios, el Señor hizo juicios sobre el pueblo de Israel, los disciplinó, porque el padre que ama disciplina a sus hijos. Dios los disciplinó y les mandó juicios y castigos, y tuvieron que sufrir las consecuencias de haber quebrantado los límites de Dios. Y lo mismo dice con respecto a nosotros. Dice que el Señor nos disciplina cuando nosotros pasamos sus límites. Así que el amor implica poner límites, hacer respetar los límites y mantener esos límites. No es un aguantar ilimitado, que te lastimen, que te peguen, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de abuso. No estamos llamados a ser abusados. La palabra de Dios dice que si nos dan en una mejilla, pongamos la otra, pero en ninguna parte nos dice que andemos buscando que nos den en la mejilla. ¿Eso que nos dice? Que si nosotros tenemos una persona que está abusando constantemente de nosotros, bueno, si nos toca, pero eso implica que debo aprender, y si es necesario, poner distancia de esa persona para evitar que siga abusando de mí. El poner la distancia es también un límite, y el mismo Jesús lo hizo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, sus hermanos se burlaban de él, y Jesús con su familia vivía en Nazaret. ¿Por qué Jesús estableció la base de su ministerio y casi todo lo que hizo se movió alrededor de Cafarnaúm y no alrededor de Nazaret? ¿Por qué? Porque puso límites a sus propios hermanos en la carne, que no creían en él, que se burlaban en él, etc. Y al final también eso resultó en bendición, porque Dios hace obrar todo para bien. Al final sus hermanos se convirtieron a Cristo. Por lo menos tenemos el testimonio de dos de ellos que se convirtieron, que son Santiago y Judas, que escribieron las epístolas de Santiago y de Judas. Por el otro lado, también tenemos a David. David
cuando él se presentó ante sus hermanos, cuando estaban el ejército de Israel frente a Goliat, su hermano mayor, Eliab, se burló de él total y completamente. Y entonces David en ese momento se apartó de él. Pero resulta interesante que en el resto de la historia de David, Eliab no vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque David le puso un límite y el límite que le puso fue la distancia. Hay personas que usted y yo debemos seguir amando, no podemos dejar de amar a las personas, no podemos dejar de amar al prójimo. Y si la palabra de Dios nos llama a amar aún a nuestros enemigos, obviamente debemos amar al prójimo en general. Pero hay prójimo que hay que amarlo de lejos. No hay prójimo que parece chichicaste, por donde pasa quema. Entonces a esas personas hay que mejor amarlas a la distancia, orar por ellas, bendecirlas, interceder por ellas, pero de lejos, porque de cerca nos van a hacer daño. Ese es uno de los límites que podemos poner en ciertos casos, no en todos, pero sí en ciertos casos de personas que realmente abusan de nosotros. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida noche y si Dios lo permite nos volvemos a encontrar en la próxima perla de la palabra. Bendiciones, un abrazo y gracias por conectarse.